En Lamentaciones 3, 22, 23, las Escrituras nos dicen que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Para dar inicio con esta enseñanza, debemos saber qué es misericordia. De acuerdo a la definición bíblica, es la disposición a compadecerse por los sufrimientos y miserias ajenas, manifestándose en el perdón y la reconciliación. Para dejar más claro este concepto, quiero que nos vayamos a Efesios 2, 4, 5, donde la palabra nos dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Claramente podemos ver a la luz de la palabra que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tuvo compasión para con nosotros. El Señor nos mostró su misericordia a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, donde fue manifiesto el perdón y la reconciliación de Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos también estamos llamados a llevar esa misma misericordia a aquellos que se encuentran en tinieblas. Quiero que nos vayamos al libro de Jonás, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Este pasaje me llama mucho la atención porque Jonás era un hombre que servía al Señor, era un profeta. Pero Jonás no quería mostrar esa misericordia de Dios para con el pueblo de Nínive. La palabra dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Primero que todo es importante aclarar que Nínive formaba parte del reino de Asiria, y la perversidad de esta ciudad era tan grande que había llegado hasta la presencia de Dios. Por lo que Dios, en su infinita misericordia, encomendó una misión específica a Jonás, la cual la podemos dividir en 3 puntos. Punto número 1. Advertirle a Nínive del castigo que vendría a raíz de su maldad. Nosotros como iglesia actualmente debemos de llevar esa misma advertencia a este mundo. El Señor nos ha encomendado a nosotros esta misión de decirle al mundo que si no hay un arrepentimiento genuino, habrá un sufrimiento el cual es eterno, el cual es por los siglos de los siglos en el infierno. Muchas personas piensan que con la muerte de este cuerpo se termina la vida en esta tierra, pero en realidad hay una lucha que se está dando espiritualmente por nuestra alma, la cual muchos desconocen y otros ignoran. Y es necesario proclamar, es necesario llevar el evangelio a aquellos que están en tinieblas y que puedan conocer la verdad y puedan ser libertados a través de Cristo Jesús. Punto número 2. Declarar que podrían alcanzar misericordia y perdón a través del arrepentimiento. A pesar de que Nínive era un pueblo malvado y que su maldad había llegado hasta la presencia de Dios, Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Y de igual manera el Señor sigue hoy en día con sus brazos abiertos, esperando por todos y cada uno de nosotros. Que cada una de las personas de esta tierra tenga un arrepentimiento genuino. La palabra dice que Él es paciente para con nosotros, deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Punto número 3. Hablar del amor y la misericordia de Dios. Jonás debía hablarle a Nínive acerca del amor incondicional de Dios, acerca de su infinita misericordia.
Y de igual manera nosotros como iglesia estamos llamados a hablarle al mundo acerca del amor de Dios, acerca de ese amor eterno, el cual fue manifiesto en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Hablar de esa misericordia que es nueva cada mañana, que cada día el Señor nos da una oportunidad más para nosotros buscarle a Él, para nosotros humillarnos delante de su presencia, de reconocer que nosotros somos pecadores y que somos necesitados de Él. Pero lastimosamente la iglesia se encuentra como Jonás. Nos sentimos conformes estando dentro de las cuatro paredes, nos sentimos conformes sabiendo que Dios ha manifestado su gloria, que Dios nos ha mostrado su amor, su misericordia para con nosotros. Pero ¿qué hay con los que están afuera? ¿Qué hay con aquellos que están necesitando de Cristo? Aquellos que están en tinieblas, aquellos que están caminando por camino errado, que piensan que van por el camino correcto, pero que al final es camino de muerte. ¿Qué pasa con aquellos que están adorando a la creación en vez de al Creador? ¿No tenemos nosotros la responsabilidad de llevarles el Evangelio? ¿No tenemos nosotros como iglesia la obligación de advertirle a ellos? ¿No tenemos nosotros la obligación de decirles, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí? Jonás, en lugar de ir a presentarle la misericordia de Dios al pueblo de Nínive, decidió huir de la presencia de Dios. Y cuando nosotros desobedecemos al Señor, cuando nos negamos a presentarle el Evangelio a otra persona, estamos negándole la salvación. Estamos negándole la oportunidad de que aquella persona tenga un encuentro personal con Cristo. La palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Él y por lo tanto debemos hacer lo que Él nos ha mandado. Ahora bien, del versículo 4 al 17 podemos ver las consecuencias de la rebeldía de Jonás. Cuando Jonás se embarca hacia Tarsis, dice la palabra que Dios hace levantar un fuerte viento, un gran viento, el cual provoca una gran tempestad. En ese momento, el capitán de aquel barco se va a donde está Jonás y lo encuentra dormido. Y le pregunta, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez Él tenga compasión de nosotros. En el momento que Jonás se reúne con todas aquellas personas que iban en aquella embarcación, ellos comienzan a tirar suerte para saber por causa de quién había venido aquella gran tempestad. Y la suerte cayó sobre Jonás. Esto no quiere decir que las cosas hayan sido al azar, sino de que Dios le estaba diciendo a Jonás a través de esto, que a raíz de la rebeldía de él habían sucedido aquellas cosas. Le estaba recordando a Jonás de que Dios le había dado una palabra para llevarla al pueblo de Nínive. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Dios nos da una palabra, el Señor nos dice tal cosa, pero nosotros al desobedecer causamos que se levanten situaciones en contra de nosotros. Después de que esto pasara con esa tormenta, con esa tempestad, y que la suerte cayera sobre Jonás, Jonás reconoce que por causa de él han venido esas situaciones, que por causa de él aquella gran tempestad se había levantado. Y en ese momento Jonás les dice a ellos que lo tiren al océano, que lo tiren al mar y que aquella tempestad se iba a calmar. Y así mismo se hace. Y en el momento que Jonás cae al agua, ya Dios también tenía preparado un pez, el cual lo tragaría y en el cual Jonás estaría durante 3 días. Mientras Jonás estuvo en el estómago de aquel pez, Jonás estuvo orándole fervientemente al Señor. Estuvo clamándole al Señor, estuvo derramando su alma delante de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo su fallo. Y al finalizar el capítulo 2 dice la palabra que aquel pez vomitó a Jonás en tierra. Seguidamente en el capítulo 3, iniciando este capítulo, la palabra dice que Dios vuelve nuevamente a hablarle a Jonás, lo cual dice lo siguiente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vea qué cosa más tremenda hay en estos pasajes. Después de que Jonás fue vomitado en tierra, el Señor nuevamente le habló. Nuevamente le dio el mismo mensaje que al inicio. Levántate y ve a Nínive y proclama. Proclama en aquella ciudad. Declárales. Así, con palabras más sencillas, el Señor le estaba diciendo: vaya y compárteles la palabra. Ve y anúnciales mi misericordia. Ve y anúnciales que yo puedo transformarlos, que yo puedo hacer cosas grandes con ellos. Y ese mismo llamado, iglesia, tenemos nosotros hoy. Ese llamado de ir a llevarle el evangelio a los que lo están necesitando. De llevar esas buenas nuevas de salvación a aquellos que están en tinieblas. Anunciarle al mundo que a través de Cristo hay perdón. Que a través de Cristo hay salvación. Que a través de Cristo hay vida eterna, y este mundo necesita conocer la verdad, necesita ser libre por la palabra, necesita ser libre a través de Cristo Jesús. Y otro punto bastante interesante y bastante importante que nos muestra también la palabra en este capítulo 3, es que no importa qué tan pecador sea la persona. No importa qué tan vil pecador sea el ser humano, Dios está dispuesto a mostrar su misericordia. Dios está dispuesto a mostrarnos su amor. El arrepentimiento que tuvo Nínive fue algo extraordinario, fue algo que solamente Dios puede hacer. Y solamente el Señor puede tocar hasta el corazón más duro, hacer que la palabra penetre hasta lo más profundo del ser humano. Y en este pueblo de Nínive, que era un pueblo tan terrible, un pueblo tan pecador, un pueblo lleno de maldad, un pueblo vil completamente, nosotros podemos ver en ello que Dios puede restaurar la vida del ser humano. Aquellas personas se arrepintieron de su pecado, aquellas personas renunciaron a todo aquel pecado, a toda aquella maldad, y el Señor los perdonó. Aún estamos a tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza, dice la palabra. Hay muchos en esta tierra que están necesitando de Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de llevar la palabra, de hacerles ver a ellos que hay un lugar donde Cristo quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él. De que hay un Salvador, el cual vino a esta tierra a hacerse como uno de nosotros, el cual se despojó de absolutamente toda su gloria para venir a esta tierra y dar su vida por nosotros. La palabra dice que cómo oirán si no hay quien les hable, si no hay quien está compartiéndoles el evangelio. Aquellas personas que no conocen de Jesús no van a poder invocarlo si realmente no hay alguien que les hable, si realmente no hay alguien que se preocupe por ellos y les enseñe. Hoy en día vemos tantas cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Tanta gente se está muriendo, tanta gente se está yendo sin Cristo en su corazón. Y realmente es algo que como iglesia nos debe de preocupar. Es algo que como iglesia nos debe de importar a nosotros para hacer que la palabra vaya a esos lugares, porque Jesús nos ha enviado a nosotros como embajadores de Él, como lo dije anteriormente. Somos representantes de Él y debemos hacer ese trabajo precioso que Él ha puesto en nuestras manos. Amén. Y para ir concluyendo en el capítulo 4, vemos un punto bastante interesante. La palabra dice lo siguiente:
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Realmente la actitud de Jonás en ese momento fue una actitud de egoísmo, ya que Jonás no quería que el pueblo de Nínive recibiera la misericordia de Dios. A veces el Señor nos manda a orar por una persona, nos manda a hablarle a determinada persona su palabra, y en nuestro corazón decimos: es que aquella persona me hizo daño, aquella persona hizo esto contra mí, aquella persona actuó de aquella forma. Pero cuando Dios nos manda a nosotros a predicar su palabra, es porque Él no hace acepción de personas. Su palabra dice que el deseo de Él es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es algo que en nuestro corazón, que en nuestra mente debe estar vivo siempre. Es algo que nosotros siempre debemos de recordar, que el Señor no hace acepción de personas y que el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios es un Dios clemente, es un Dios piadoso. Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y Él quiere que nosotros pongamos en práctica esa misma misericordia que hemos recibido de Él. En el versículo 3 dice: Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y a pesar de que el Señor ya había declarado su perdón hacia Nínive, Jonás seguía con aquel mal sentir en contra de aquella situación, en contra de aquella misericordia que Dios había mostrado hacia Nínive. Y tal vez en aquel momento pienso yo, imagino yo, que Jonás se fue y se sentó fuera de la ciudad esperando que cayera fuego del cielo o que algo pasara que destruyera la ciudad por completo. Pero hay algo que hay que saber, que cuando Dios declara el perdón hacia nosotros, nada ni nadie lo va a impedir. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, nada ni nadie va a detener ese propósito en nuestras vidas. Nínive recibió la misericordia de Dios y asimismo Dios está dispuesto a mostrar su misericordia en esta tierra. Concluyo con esto: Dios es clemente, Dios es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, como dice su palabra. Dios es Dios de amor y Dios está esperando que nosotros entremos a su presencia. Iglesia, estamos llamados a llevar el Evangelio, estamos llamados a proclamar el Evangelio. No seamos piedra de tropiezo para aquellos que Dios quiere traer también a su presencia. Que Dios te bendiga. Por amor te entregaste por mí.
Oh.